Hay algunos conceptos o preconceptos del público respecto de los autos. Por ejemplo, se tiende a pensar que un SUV resulta más costoso que su equivalente sedán, o también se cree que cuanto más grande, más caro es el. Hay algunos conceptos o preconceptos del público respecto de los autos. Por ejemplo, se tiende a pensar que un SUV resulta más costoso que su equivalente sedán, o también se cree que cuanto más grande, más caro es el. Curiosamente, entre un City Car, segmento A, y uno pequeño, B, no hay grandes diferencias de costos. No resulta más caro por los centímetros extra de carrocería, sino por los adicionales. Curiosamente, entre un City Car, aún así, los costos son muy similares, lo que hace que el margen de ganancia en los autos urbanos sea muy. Todo esto te lo cuento en primera persona, que me dedico al periodismo especializado en autos desde hace más de 20 años, pero es mucho más significativo cuando lo confirma un alto ejecutivo de uno de los fabricantes. Todo esto te lo cuento. Andreas Mint llegó a ser el jefe de diseño de Bentley, marca de ultralujo propiedad del grupo VW, antes de volver a la marca Volkswagen, donde trabajó previamente en proyectos como los Golf 7. Andreas Mint. El primer trabajo de Mint como director de diseño de Volkswagen fue el Concept IT 2.0, que inaugura el asalto masivo de la casa alemana al mundo de los autos. Es fácil. Mucha gente cree que los diseñadores de hiperautos son unos genios, pero es muy fácil de hacer. Para diseñar un auto chico como el ID.2 Sol, tienes que trabajar duro y la gente no entiende eso. Es más difícil de diseñar. Vamos a la inversa, cuando se diseña un auto grande y que mecánicamente permite tener proporciones ideales, capó largo, techo bajo y carrocería ancha, la tarea es más. Súmale que casi no hay límites de costos, y que se van a producir muy pocas unidades. Por el contrario, cuando se diseña un auto pequeño la presión es superior en muchos aspectos, pues no basta con tener buen gusto y además se debe considerar. Combina todo lo anterior con inversiones multimillonarias. Por el contrario, cuando se diseña un auto pequeño la presión es superior en muchos aspectos, pues no basta con tener buen gusto y además se debe considerar. Combina todo lo anterior con inversiones multimillonarias. Por el contrario, cuando se diseña un auto pequeño ahora sí, vas a entender mucho mejor las palabras de Mint. Mientras marcas como Mercedes-Benz se dan el lujo de hacer lo que se llama sobreingeniería en modelos como el Clase E, la propia VW, por ejemplo, cambió antes de tiempo el Golf B por el 7 porque Mientras marcas como Mercedes-Benz se dan el lujo de hacer lo que se llama sobreingeniería en modelos como el Clase E, la propia VW, por ejemplo, cambió antes de tiempo. Mientras marcas como Mercedes-Benz se dan el lujo de hacer lo que se llama sobreingeniería en modelos como el Clase E, la propia VW, por ejemplo, cambió antes de tiempo el Golf B por el 7 porque Mientras marcas como Mercedes-Benz se dan el lujo de hacer lo que se llama sobreingeniería en modelos como el Clase E, la propia VW, por ejemplo, cambió antes de tiempo.